Buenas a todos. Mi nombre es Ada Álvarez Conde. Estoy aquí junto a Natalia Bonilla y venimos a hablarte de dos eventos, no uno, dos eventos que tenemos el martes. Así que esto es Un Café con Ada. Esto es un programa que va a mi página y mira, y Natalia tiene su café, así hay que empezar los domingos. Eh, el símbolo de la paloma siempre lo he usado y qué mejor que Natalia, que también tiene todo este compromiso con la paz. Así que vamos a comenzar hablando de los... Quiero aprovechar este momento a hablar de nosotras, ¿verdad? Un poquito de dónde nos conocemos y por qué, y qué estudió Natalia para que la conozcan, qué estudié yo, y ahí vamos directo al grano sobre los eventos de el martes. Primeramente tengo que decir que Natalia Bonilla es una profesional espectacular de las comunicaciones y bien apasionada con eso, además de otros temas como de derechos humanos, sobre todo lo de género y mujer. Y tiene el don, ¿verdad?, de que sabe muchas cosas y no solamente tiene unas visiones holísticas y tiene unas experiencias de vida brutales, sino que también es productora. Así que lejos de ser una experta en comunicaciones, también produce. Y he tenido el privilegio de ver uno de sus documentales en un momento dado sobre exiliados cubanos y otras cosas, y ahora mismo está haciendo otro proyecto de Ser Mujer en Latinoamérica que ya les va a explicar más. Así que primero que todo, porque esta experiencia es así de las entrevistas que tenemos mutuas antes de hablarle, porque vamos a trabajar juntas el martes, les presento a Natalia, después pues Natalia me presenta a mí un poquito y hablamos directamente de qué esperamos en los eventos del martes. Bueno, Natalia, ¿quién eres y qué haces? muchas gracias, Ada. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viendo en Puerto Rico y a nivel internacional. Estoy muy contenta de poder realizar contigo estos webinars del martes 7 de agosto. Son temas extraordinariamente importantes y que se deben ya atender. El tema de género, tanto como tú lo has conocido en tu trabajo como yo también en el mío, siempre es relegado por la prensa nacional e internacional. O sea, siempre lo dejan como algo a un lado. Y estoy más que contenta de que pudiéramos organizar este tipo de eventos para las personas que no conocen mucho esta realidad. Tal y como comentaste, pues soy periodista, soy de Puerto Rico, tengo 29 años, estudié en la Universidad de Puerto Rico, soy jerezana igual que tú, estudié periodismo, realicé después una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de York e Inglaterra, donde me especialicé en temas de género, conflicto y paz. Estuve trabajando en los casos de Bosnia, de Chechenia y también pues el proceso de paz en Colombia. Y luego, pues estuve trabajando para la agencia de noticias Jefe en Puerto Rico varios años, cubriendo el Caribe anglófono francófono. Estuve en Israel también haciendo una cobertura. Y los pasados 3 años me lancé como periodista independiente en Latinoamérica y el Caribe, cubriendo temas de género y conflicto. Todo esto me llevó no solamente a vivir en México un tiempo, también en Colombia, estuve en Ecuador, Costa Rica, Panamá, básicamente visitando Latinoamérica, pero con aras de trabajar mi tercer proyecto documental que se llama Ser Mujer en Latinoamérica, una investigación sobre los diferentes grados de violencia de género en la región y cómo realmente no es lo mismo ser mujer en México que serlo en Puerto Rico, que serlo en Argentina. Ese proyecto ha morfeado, por decirlo de alguna forma, se han transformado también no solamente en un violentómetro, un mapa documental, sino en un trayecto transmedia donde no solamente estamos buscando respuestas de manera política y de manera económica al tema de violencia de género, sino también incorporemos la parte holística a entender estas realidades que estamos viviendo, que todo se suma, ¿no?, a las relaciones humanas. Entonces, estoy muy contenta de que podamos dialogar sobre ese proyecto, que el martes ya tenemos un webinar, el webinar La violencia de género desde la niñez, que va a ser el 7 de agosto, ese va a ser nuestro primer webinar y forma parte del mapa documental Ser Mujer en Latinoamérica. Entonces, lo dejo contigo, Ada, que me preguntas. Ahora está en Estados Unidos, así que está en un punto donde puede viajar a cualquier sitio si le invitan, pero también en Estados Unidos, ¿verdad? Beneficio de todos esos latinos o los estadounidenses que necesiten ayuda de Natalia, porque no solamente habla español, habla inglés, habla francés, ¿verdad? Así que puede hacerlo en varios idiomas. Pero la importancia de estos webinars, voy a hablarles un poquito entonces ahora de mí para que sepan, ¿verdad?, mi experiencia en género, sobre todo y medio, y entonces vamos un poco a detalles o preguntas que vamos a contestar el martes, en el que es en español y que es en inglés, porque tenemos ambos.
y con temas distintos. Yo estudié periodismo en la Universidad de Puerto Rico. Comencé el tema de género, lamentablemente, como mucha gente a veces lo pasa, que es una experiencia viva, ¿verdad? Con pasarla. A raíz de esa experiencia, hago un libro entrevistando mujeres de un refugio, que fue parte de mi proceso para atreverme a denunciar. Y sale Lo que no dije, que fue lo que me convirtió en la novelista más joven de Puerto Rico a los 19 años, aunque la escribí a los 15, 16. Y de ahí, cuando estudio periodismo en la UPR, estudio el programa de Mujer y Género que tiene la universidad. Voy a Estados Unidos a hacer la maestría en comunicación masiva, pero con especialidad en periodismo investigativo y digital. Y entonces tengo 2 experiencias de género también, que es la tesis de maestría, que era un reportaje a fondo, más de 20 páginas, muchas fuentes, donde investigo el caso de Rihanna y Chris Brown como punto de lanza para que se hiciera público el tema de violencia en el noviazgo y cómo, por ser famosos y por estar en los medios, eso provocó que VAWA, el Violence Against Women Act, tuviera más fondos para la prevención. Antes eran bien limitados, pero este caso masivo hizo que empezaran a correr iniciativas, además de ver las reacciones de los jóvenes y las jóvenes, ¿verdad? Los fanáticos. Eso fue que se lo buscó, eso no es nada. Este tipo de interacción, ¿verdad? Hizo posible una política pública. Entonces, vengo a Puerto Rico, trabajo en la Organización Panamericana de la Salud, me entreno en la Asociación Nacional contra la Violencia Doméstica, que es un requisito para trabajar en refugio, donde lo hice en Miami. Y cuando vengo a Puerto Rico, pues hago el doctorado en Historia de Puerto Rico, donde he trabajado unos temas como las hermanas Mirabal, entre otras cosas, ¿verdad? Y su rol político. Y por eso he metido, engranado, ¿verdad? Lo que es las comunicaciones, la comunicación política, ¿verdad? Cuando tiene que ver con campañas sobre esto. Y el asunto de, obviamente, la violencia de género, aunque tengo la especialidad en violencia de noviazgo por 12 años y he dado más de 500 charlas, pues he trabajado en general, ¿verdad? De las violencias, que incluye, pues, cómo el machismo afecta a los hombres también, violencia desde la niñez, ¿verdad? Maltrato infantil y todo esto que tiene que ver con las raíces del asunto, y definitivamente la política pública o todo lo que podemos hacer desde la sociedad civil o desde la política. Así que ese es un poco el background. Y Natalia Bonilla la consiguen en Facebook, ella lo pondrá ahí, ¿verdad? Pero de mi parte los invito. En la mía, Ada Álvarez Conde, y siempre tenemos muchas conversaciones sobre el tema o cosas que compartir. Así que por eso hicimos 2 webinars este martes, uno en español y uno en inglés. Yo voy a decirles un poquito la intención o el tema, ¿verdad? Y por qué 2 lenguajes. Y entonces dejo a Natalia para que explique algunas de las preguntas que vamos a contestar el martes. Un poquito, ¿verdad? De dónde surge la idea. Y luego las preguntas que vamos a contestar el martes también en inglés sobre Puerto Rico, que ahí yo puedo un poco ahondar más estando acá en Puerto Rico viviendo. Así que el martes tenemos uno de violencia de género desde la niñez. Natalia va a explicar, ¿verdad?, de dónde surge esto. Y lo importante de hacerlo en los 2 idiomas es que son 2 públicos distintos y aunque usted sea bilingüe, que entonces se añade porque puede tener las 2, usted puede sacarle provecho a este webinar. Le puede sacar provecho porque escuchando lo que está pasando allá afuera, si estás en este ambiente de generar paz, de promover paz, de política pública, de trabajo social, ¿verdad? Versus todo pensar en otras cosas. Por lo menos en Puerto Rico hablamos siempre de economía y la crisis, ¿verdad? Y más allá de lo que está pasando al individuo, le puedes sacar provecho a este webinar porque estás escuchando lo que está pasando allá afuera y te puedes generar ideas, pero en todos los webinars vamos a tener un poco como que un espacio no solo para que tú contestes y escribas, sino también para generar propuestas de cómo atender esto. Y por eso creo que te vas a beneficiar de estos webinars y es importante que sintonices. Así que dejo a Natalia explicando qué son las preguntas que vamos a contestar el martes y luego ella empieza a hablar el martes en la de español, la que es en inglés, y yo hablo un poquito de lo que está pasando en Puerto Rico y con eso yo creo que concluimos para que sintonices el martes, que es lo importante. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Ada, por explicar tan elocuentemente lo que vamos a hacer el martes, pero también gracias por este esfuerzo que has hecho por más de una década, realizando más de 500 charlas en Puerto Rico, en Latinoamérica y en el Caribe. Así que te quiero agradecer también en nombre de todas las mujeres y todas las niñas que vemos en ti un buen modelo a seguir
nos das luz, ¿no? En términos de cómo tener relaciones humanas más saludables, no solamente de pareja, sino también relaciones con nosotras mismas. Eso me lleva al tema del webinar de violencia de género desde la niñez. Este es parte del mapa documental Ser Mujer en Latinoamérica. Yo he hecho webinars, he hecho encuentros presenciales en diferentes países con mujeres que participaron del mapa. Y algo que me vino como a trastocar la vida fue el último webinar que hice de Ser Mujer en Honduras en mayo, donde estuvimos trabajando el tema del aborto clandestino, ¿no? Y los derechos sexuales y reproductivos en este país, donde se penaliza a la mujer, como algunos de ustedes saben, y si no lo saben, pues para que sepan que en varios países de Latinoamérica criminalizan a la mujer por practicarse un aborto. Está ilegal en los países a nivel constitucional. Sin embargo, en Honduras ha surgido varios movimientos, ¿no? Que están en contra del aborto, a pesar de que sí se haya aprobado una ley que no penaliza, pero igual no hay autoridades que no están, ¿cómo se dice?, siendo consecuentes con implementar esa ley, y siguen criminalizando a las mujeres, las siguen persiguiendo y pues obviamente muchas de ellas que acuden a abortos clandestinos pues terminan sus vidas cegadas, ¿no? Porque no son las mejores condiciones para practicar este tipo de práctica, ¿no? Por otra parte, eso me llevó a emprender también un proceso del reto 21 días Volver al Amor, basado en el libro de Marianne Williamson y otras autoras, pero básicamente para explorar el concepto del romanticismo, ¿no? Que nos lleva a pensar que las relaciones de pareja, sobre todo, ¿no? Desde la infancia y nuestras relaciones familiares están dentro de un ideal de lo que debería ser saludable o lo que debería ser la expectativa social. Entonces eso me llevó a replantear en este reto que realmente no, o sea, estuvo inspirado en el libro, pero no trabaja el tema del amor así, de pareja, etcétera, sino más bien en la génesis, ¿no? De cómo los seres humanos se conectan. Me llevó también a replantear las creencias limitantes, la forma en que nuestra cultura, nuestras sociedades nos inculcan, no solamente que el hombre tiene o el niño tiene que vestirse de azul y tiene que ser machito y no tiene que llorar, y no solamente que la niña tiene que ser sumisa y tiene que jugar a la cocinita y vestirse de rosita, sino realmente qué es lo que las familias le están inculcando a los niños que lleva eventualmente a desarrollar experiencias con ese otro, casi siempre del otro sexo, ¿no? Porque uno se define en base al otro, con ese sexo que genera violencia, que genera un odio, ya sea por la forma en que la mamá o el papá trataron a esos niños. Entonces, eso me llevó como a replantear por qué no exploramos si la violencia de género realmente no surge desde los 18 años cuando uno tiene una primera relación, sino más bien desde casa y conociendo el trabajo de Ada, que muy bien sabe y es excelente en su trabajo de concienciación de violencia en el noviazgo y ha trabajado con tantas niñas y tantas niños también en escuelas, decidí esto sería una muy buena oportunidad para conocer cómo es el ciclo de la violencia de género, dónde es que se manifiestan las primeras violencias, tanto para la niña como para el niño, porque uno de los grandes problemas que yo he encontrado y que muchos de ustedes seguramente se darán cuenta, es cuando hablamos de violencia de género solamente enfatizamos en el rol de la mujer como víctima, siempre la pasiva, la que recibe la violencia, pero poco reparamos en el hecho de que los niños, los hombres, también están dañados por este tipo de sistema, no podrán llamarlo patriarcado, podrán llamarlo violencia estructural, como ustedes quieran decirlo, pero se ve la violencia de género desde el lado de la víctima y los hombres se proyectan como victimarios y nos olvidamos también que ellos son productos de experiencias, productos de creencias, de crianzas violentas, ¿no? Y son personas también traumadas por lo que han vivido. Entonces, simplemente esto va a ser un webinar exploratorio para conocer cómo es que primero se manifiesta la violencia de género desde la niñez, cuáles son los patrones, las creencias que se inculcan a los niños y a las niñas, y sobre todo, y en eso Ada y yo somos muy, tenemos ese mismo pensar, enfocarnos en las soluciones, porque de nada sirve seguir hablando del tema y
machacando que las mamás son las que, o los papás tienen que hacer, o sea, no, es como que, a ver, ¿cómo se soluciona esto, no? Porque también, pues, hay 15.000 libros de cómo ser mejor padre o mejor madre, pero también vivimos un sistema social. Eso no lo quita el tú leer un libro. O sea, en nuestro sistema social también pone en desventaja realmente el 50% de la población mundial. Entonces, eso es lo que quiero trabajar con Ada en el webinar del 7 de agosto y el webinar que le sigue después de ese webinar va a ser sobre género y justicia social en Puerto Rico, otro tema que también está ligado a la parte de la niñez. Hace unas semanas atrás, y ahora les voy a dejar a Ada, hace unas semanas atrás hablé con Ada porque ella tuvo una experiencia que fue bastante fuerte en una escuela que seguramente contarás, donde pues sí vio los estragos de María, ¿no? Los estragos sociales de María y cómo se exacerba, ¿no? La violencia de género o la violencia doméstica. Yo dije, esto es tema de diálogo, porque también ha escrito varias columnas sobre la invisibilización de la juventud y la invisibilización de la niñez en Puerto Rico y los problemas que aquejan, porque estamos viendo nada más en la salud mental de los adultos, pero no vemos cómo esta crisis económica y este huracán ha afectado también a la niñez. Entonces vimos una correlación, no solamente con la niñez, también otros grupos como las mujeres, la minoría LGBTQ y los envejecientes. O sea, tampoco dejar a un lado como que estas personas que la prensa nuestra, la prensa nacional de Puerto Rico y la de Estados Unidos, escandaliza, ¿no? Por propósito de periodismo con ángulo de guerra, que esa es una también de mis investigaciones. Yo estoy capacitada por la Universidad Autónoma de Barcelona en trabajar periodismo de conflicto y periodismo de paz y lo que se está realizando en Puerto Rico. Todas estas coberturas que ustedes estaban viendo a nivel internacional, a nivel nacional, el impacto de la prensa nacional o local, mejor dicho, de Puerto Rico es periodismo con ángulo de guerra, no es periodismo con ángulo de paz. Entonces, queremos abrir la conversación a nivel inglés, sobre todo para acá en Estados Unidos y también ustedes que seguramente son bilingües, para hablar de este tema, para visibilizar el caso y que el idioma no sea una barrera, porque a veces piensan, no, pero como es español, este tema de los feminicidios, este tema de la violencia sexual, quizás no llegue a los grandes medios nacionales en Estados Unidos, pues ahora ya no va a haber excusa, o sea, que sirva como un bastión para hacer la diferencia. Entonces ahí Ada va a explicar un poco más sobre sí, no, y un poco exhortarlo, ¿verdad? Esto ha sido una conversación interesante, así que si desde ahora estás motivada, pues compéate el martes, no te vamos a dar otro webinar de cómo hacer el webinar, pero definitivamente que sea como una visibilización, o sea, ese es el detalle, que se tiene que hablar de esto. Y en el caso particular de Puerto Rico, obviamente me llama, no solamente porque vivo aquí, porque no tengo que vivir acá para ser patriota, pero me considero muy, muy arraigada al asunto, ¿verdad? De cómo podemos hacer un Puerto Rico con base en la justicia, y para que sea una justicia real, hay que tomar en cuenta a todas las partes. Entonces, viviendo en Puerto Rico, habiendo pasado el huracán acá, y estando dando charlas post-huracán, entre otras cosas, me doy cuenta, y ustedes lo saben por las noticias, que la invasión de noticias relacionadas al desastre o la invasión de noticias relacionadas a la crisis económica. Entonces tenemos una situación en donde la crisis económica o el asunto del dinero va sobre los humanos. Entonces los humanos, los seres humanos que están en esta tierra o los que quieren que esta tierra eche para adelante, estén donde estén, como merecen todas las tierras, ¿verdad? Como merecen todos los países, no tienen muchos espacios para discutir lo que está pasando en la calle, que es donde está, o en las casas, donde está realmente esa sociedad, ¿verdad? Esa unidad que se multiplica. Entonces, siempre digo esto con mucha pena, aquí le decimos bochorno, pero con mucha pena, ¿verdad? Con mucha inquietud, de que tuve que aprender la historia de mi país porque estudié un doctorado de historia de Puerto Rico y del Caribe. Quiere decir que hay una situación adicional
que es el coloniaje, ¿verdad? O la situación de Puerto Rico, donde hay gente que puede criticar, mira, pero no son colonia, pero tienen unos beneficios, pero realmente, sobre todo siempre cito a Alberto Meming, es el coloniaje aquí. O sea, el asunto de pensar que lo que viene de afuera es mejor. El asunto de pensar en que la libertad es mala, en que la gente que lucha por libertades es mala. O ponerle la connotación de libertad a un asunto meramente político en términos de estatus y no hablar de las libertades de los seres humanos, que incluye su dignidad y sus derechos humanos respetados, y que por eso en esta conversación de la sociedad post María, post huracán, está el espacio para hablar de los que no están en los medios constantemente o de lo que no se habla, de lo que no se dice, añadido a la situación de que si de por sí ya habían unas situaciones en donde te sentías sin fe y esperanza, se añadieron, se subieron, hubo un estrés adicional que está impactando a la familia, como es el caso, que es lo que decía Natalia, que ha tenido la experiencia de ver, de falta de recursos a las entidades que ayudan a víctimas de violencia, todo lo que tiene que ver con gente que se mantiene junta porque no tiene dinero. Puede tener una persona agredida que está en ese lugar por la situación económica, no sale, que por eso uno de los talleres que doy es presupuesto y finanzas personales, porque es como tú evitas las dependencias y trabajas en tu independencia. Y en el momento en que Puerto Rico le tenga miedo a la palabra independencia porque lo ata a toda la propaganda que nos han dado toda la vida de que es izquierda, que es comunista, que queremos ser otra cosa, y no veamos realmente la independencia, ¿verdad?, personal, el asunto de la libertad personal, la libertad de conciencia que comienza con la educación, como decía Augusto, ¿verdad?, ser libre es querer comenzar a hacerlo, tienes que decidir salir de esa caja. Así que este es el espacio para que en inglés le lleguemos a todos los rincones, gracias a lamentablemente un desastre que pusieron los ojos en Puerto Rico, y mucha gente se enteró, ¿verdad?, de qué era Puerto Rico, dónde queda, y nuestro estatus, y nuestra ciudadanía, y nuestras otras cosas. Así que esto sea como un punto de lanza para llamar la atención a ver los otros estragos de María que lamentablemente no han salido del gobierno, han salido de periodistas comprometidos que han querido venir aquí a cubrir, y con todo eso se quedan cortos porque hay mucho más pasando. Así que nada, vamos a evitar ser parte de los ruidos que hacen que no veamos más a fondo, y es nuestra invitación a que sintonices el martes a las 6 de la tarde, hora del este, y ahí Natalia habla de la hora de México y todos los países, pero a las 7 también la de Gender Justice. Así que lo que quiero demostrar también, porque quiero reparar en un punto bien importante que has tocado, el tema de la mentalidad del colonizado. Eso va a ser algo que vamos a estar dialogando el martes. Pero quiero hacer énfasis de que este no va a ser un webinar para hablar sobre la independencia, ni para hablar sobre, como que Puerto Rico tiene que ser independiente, porque si no, ¿cómo vamos a arreglar el tema de género? ¿O cómo vamos a trabajar el tema de la violencia? Por eso dije que independencia personal, que no le tengamos miedo a esa palabra de la libertad. Es muy importante lo que has mencionado, porque todavía es la hora que el puertorriqueño, yo también soy puertorriqueña, o sea, yo también estoy luchando con esto. No puedo decir, sí, el puertorriqueño como algo aparte de mí. Aunque yo haya viajado por otros países, sigo siendo puertorriqueña. Esa mancha de plátano no se me la quita nadie. Pero sí es importante de conocer la dimensión de esta mentalidad, de que no viene simplemente de María, no viene de la crisis del 2006, 2008. O sea, literalmente es algo que hemos venido pasando de generación en generación. También el tema de lo que mencionas, de que venimos a conocer el tema de Puerto Rico o lo que está ocurriendo con Puerto Rico cuando entramos a estudios superiores, porque en la escuela, pues, que nos enseñan los indios taínos y Cristóbal Colón y ya, pero, o sea, las historias recientes de Puerto Rico no conocemos realmente la dimensión hasta que entramos a estos estudios ya a nivel profundo, y saben que eso es otra forma de violencia.
porque es una forma de mantenernos dormidos, ignorantes de nuestra propia realidad. Entonces, es importante que recalcar que este no va a ser un webinar para simplemente hablar de la mentalidad del colonizado como un problema y estar hablando. O sea, vamos a hablar de las diferentes esferas, ¿no?, de violencia de género. También el tema de justicia social está ligado con la mentalidad del colonizado, porque ¿cómo podemos pedir justicia cuando ni tan siquiera nos han permitido ser ciudadanos en pleno derecho en nuestra propia isla? Entonces, es algo que se sale, ¿no?, del tema del coloniaje y ya habla el tema de justicia social. Y si realmente Estados Unidos, que es bastión, ¿no?, de la libertad en tantos países, y ha entrado y ha intervenido en tantos países y ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas malas, porque tampoco pues como que satanizarlo ni tampoco decir que es lo mejor del mundo, cómo ha tratado realmente el caso de Puerto Rico, qué somos para Estados Unidos y por qué hace esto. Y vamos a estar hablando del tema de la doctrina del shock. Muchos de ustedes conocen Naomi Klein, tiene un excelente libro ahora recientemente sobre el caso de Puerto Rico en particular, que si quieren volver a Puerto Rico un paraíso fiscal, etcétera. Pero es como tú dices, Ada, todo se ha concentrado en el tema económico y poco se ha concentrado en el tema social. Entonces es conocer la extensión de esa doctrina del shock, cómo ha sido la explotación del trauma del puertorriqueño, motivo para seguir saliendo de los puertorriqueños y dejar la isla vacía y venderla como territorio a inversionistas extranjeros. No estamos solucionando el problema de la psiquis colectiva, no estamos solucionando el problema de las diferentes realidades sociales de grupos, tanto hombres como mujeres, como LGBTQ, como envejecientes, como juventud, como niños. O sea, es realmente, no estamos trabajando el tema social. Entonces, eso es algo que vamos a estar dialogando el martes. Sé que nos hemos extendido porque este tema da y se extiende, ¿no? Pique y se extiende, pero para que entiendan la importancia de hablar de estos temas. Y es excelente, ha hecho muchos estudios y en su brigada de entrenar a personas para que se capaciten para erradicar la violencia en el noviazgo, que por consecuencia también ayuda a erradicar un poco la violencia de género, porque esa es una de las vertientes de la violencia de género, que empieza la conversación. Eso es lo que queremos con estos webinars y los invitamos, los invito. Ada, muchas gracias por unirte. Gracias. Ya saben, Natalia Bonilla, la página en Facebook, y Ada Álvarez Conde, además de todos los enlaces de estos videos. Así que nos ven el martes. Gracias, Ana. Gracias, Natalia. Un buen día. Bueno, gracias, Ada. Un buen día.